Bueno, ¿cómo están? Vamos a iniciar ahora una serie de videos sobre el comportamiento de fases de un sistema compuesto por distintos hidrocarburos, como lo son en realidad el gas y el petróleo que se encuentran en un reservorio. Conocer y entender los diagramas de fase nos va a permitir predecir en qué estado, ya sea en nuestro caso líquido o gaseoso, se va a encontrar el hidrocarburo según las condiciones de presión y de temperatura imperantes. ¿eh? Así que recordemos que tanto petróleo como gas son hidrocarburos que existen en el reservorio a altas presiones y a altas temperaturas. Si tenemos acá el reservorio, tenemos condiciones de reservorio de altas presiones y altas temperaturas, que son muy superiores a las condiciones de superficie. En la superficie tenemos el hidrocarburo a baja presión en relación a las del reservorio y a baja temperatura con relación a la temperatura del reservorio. A medida que extraemos los fluidos del reservorio, a medida que los vamos extrayendo, presión y temperatura se van reduciendo. Así que, ¿en qué estado lo vamos a encontrar en la superficie? En estado líquido o en estado gaseoso. Eso va a depender de la presión y la temperatura en las condiciones del reservorio y de la presión y la temperatura en las condiciones de superficie. Fíjate vos que inclusive el hidrocarburo que queda en la roca reservorio, mientras no se extrae, ese hidrocarburo va sufriendo cambios. O sea, aparte puede pasar del estado líquido al estado gaseoso o inclusive viceversa, como resultado de que la presión en el reservorio, a medida que vamos explotando el yacimiento, esta presión va disminuyendo. Así que ahí también tenemos un cambio de presión. La temperatura durante la vida útil del reservorio podemos considerarla como que se mantiene constante, pero la presión está constantemente disminuyendo y eso puede provocar un comportamiento de fases en el fluido que va quedando, como dije recién, y cambiar su estado. Bueno, ¿cuál es el desafío que tenemos cuando vamos a producir un yacimiento? Bueno, es maximizar la producción y maximizarla al menor costo y en el menor tiempo posible. Es decir, sacar lo más que podemos gastando la menor plata posible y en el menor tiempo. Pero para eso es necesario saber qué se va a producir, qué cantidad y qué tipo de fluido, gas, líquido. ¿Está bien? Bueno, para contestar a esto es necesario anticiparse, y para eso sirven los diagramas de comportamiento de fases. Es necesario, digo, anticiparse a cómo va a comportarse el hidrocarburo en cuanto a los volúmenes que se van a ir manejando y las fases que vamos a ir viendo de ese hidrocarburo a medida que el hidrocarburo va circulando desde el reservorio por el tubing, vamos a poner así, hacia la superficie, eventualmente circulando a través de un separador, donde los líquidos los mandaremos a un tanque y en donde los gases los trataremos eventualmente en una torre deshidratadora, luego por el gasoducto podríamos llevarlo a una batería donde le podríamos hacer otros tratamientos primarios, inclusive comprimirlo, para poder seguir circulando ese gas
por el gasoducto hacia una planta de tratamiento de gas y finalmente volver a comprimirlo para enviarlo por el gasoducto a consumo. Consumo. ¿Está bien? Bueno, fíjate vos que desde que salió del reservorio hasta que lo estamos consumiendo, constantemente está cambiando la presión y la temperatura. Así que es necesario saber en esas etapas qué va a ocurrir con ese fluido. ¿Eh? Y para eso tenemos los diagramas de fase. Por supuesto que también hay que anticiparse a lo que ocurre acá, ¿no? En el reservorio. ¿Sí? A medida que vaya cayendo la presión, como dijimos antes. En resumen, lo que te estoy diciendo es que cómo se va a comportar el hidrocarburo es muy importante a la hora de desarrollar un yacimiento y afecta a todos los aspectos, tanto de la exploración como de la producción. Te menciono acá que existen ensayos que se llaman PVT, presión, volumen, temperatura, que ayudan a simular lo que ocurre en el reservorio y en la superficie durante la producción de los fluidos. En otro video te voy a contar más sobre eso e inclusive vamos a hacer algunos ejercicios. Así que es necesario entender acerca de los cambios de estado que va a ir experimentando el fluido a medida que se lo extrae. Y para eso tenemos los diagramas de fase, como el que tenemos acá a la izquierda. Ahí lo tenemos, que es un diagrama de fase de presión y temperatura. En este caso también podemos tener diagramas de fase de presión-volumen o en los tres ejes presión, volumen y temperatura. En este caso para el etano. Vamos a hablar de un diagrama de fases de un único componente, un sistema que es solamente de un componente, etano, porque es más sencillo entender algunos conceptos básicos y después cuando nos extendamos a multicomponentes, como es el gas natural que ya dijimos o el petróleo, entonces ahí vamos a complicarlo un poquitito más, pero nos va a resultar más sencillo si empezamos por el etano. Por ejemplo, si para el etano, como estamos diciendo, graficamos la presión en función de la temperatura, obtenemos una curva como la que te estoy marcando acá, esta, que vamos a llamar curva de presión de vapor. Los puntos de presión y temperatura, como estos que estoy marcando acá, por ejemplo este, que caen sobre la curva, esos puntos, esta presión con esta temperatura, corresponden a la existencia de dos fases, tanto la líquida como la fase gaseosa o fase vapor, que están en equilibrio. O sea que acá en estos tres puntos que yo te marqué, están coexistiendo la fase líquida con la fase vapor. Cualquier otro punto de esa curva, de esta gráfica, cualquier punto de la gráfica que no cae sobre esa curva de presión de vapor, como por ejemplo acá arriba o acá abajo a la derecha, corresponden a un único estado, ya sea líquido o gaseoso. Vemos en esta gráfica también que el etano existe en estado líquido, acá, líquido, cuando la temperatura, ¿sí?, es menor que la temperatura crítica. Acá tenemos la temperatura crítica, ¿sí?, para cualquier presión. Es decir, acá tenemos líquido, estado líquido, ¿sí? Y el etano va a estar en estado gaseoso o vapor, como dijimos antes, para cualquier punto debajo de esa curva, y en este caso para presiones menores que la presión crítica,
¿eh? Y temperaturas mayores que la temperatura crítica o menores. En este caso podemos decir todo esto de acá. ¿Está bien? Ahí tenemos el el etano en estado gaseoso. También indica la curva de presión de vapor, y lo que te quiero contar ahora, esta curva de presión de vapor que estamos significando aquí, también indica las temperaturas de ebullición del etano para una determinada temperatura. Es decir, por ejemplo, si vos tenés a esta presión corresponde en la curva de presión de vapor esta temperatura, esta es la temperatura de ebullición del etano a esta presión. Y así sucesivamente. Si esta es la presión, por ejemplo, 500 psi absolutos, entonces esta en grados Fahrenheit 60 es la temperatura de ebullición del etano. Es decir, que la temperatura de ebullición es función de la presión. Para cada presión tenemos una temperatura de ebullición distinta. Bueno, eso lo sabemos o lo hemos escuchado decir. La temperatura de ebullición del agua a nivel del mar es de 100 grados Celsius y es mucho menor a alturas mucho mayores, por ejemplo, en la cima del monte Everest, donde la presión es mucho menor. Bueno, en esta curva, que es la curva de presión de vapor, vemos un punto muy particular, que es este punto que yo estoy marcando acá, que es el punto C, que se lo llama punto crítico. Ahí es donde termina la curva de presión de vapor, no continúa hacia arriba y hacia la derecha la curva de presión de vapor. Para un sistema de un componente, como es este el caso del etano, el punto crítico se puede decir que es el valor más alto de presión y temperatura al cual pueden existir dos fases. Es decir, más allá de esta presión, que es la presión crítica, y más allá de esta temperatura, que es la temperatura crítica, acá vamos a escribir presión crítica de otra manera para no confundirlo ahí, presión crítica, por encima de la presión crítica, más allá de la presión crítica, ¿sí? Y por encima de la temperatura crítica, más allá de la temperatura crítica, no puede existir el etano en dos fases coexistiendo. Cualquier punto que esté por encima de esa presión y por más allá de esa temperatura, por ejemplo este que está acá, acá no hay dos fases. ¿Está bien? Nunca más puede haberlas. Fíjate que una sustancia pura no puede estar en estado líquido a una temperatura mayor que la temperatura crítica. ¿No es cierto? Bueno, cuando veamos sistemas de más de un componente, vamos a mejorar esta definición de presión de punto crítico. Así que hasta ahora lo que sabemos que el estado de agregación de una sustancia que se encuentra en estado líquido o en estado gaseoso, en nuestro caso, va a depender de la presión y de la temperatura a la cual esa sustancia se encuentre. Por ejemplo, vamos a borrar acá, tomamos un punto cualquiera de esta gráfica, el punto A, y si aumentamos la presión a temperatura constante, voy a seguir el camino este vertical y hacia arriba, llegamos a un punto, este que está acá, donde coexisten las dos fases, líquido y vapor. Y a partir de ahí, si seguimos aumentando la presión y manteniendo esa temperatura, es decir, nos movemos hacia allá, llegamos a este punto, vamos a llamarlo F, donde
ya el etano está en estado líquido. ¿Sí? En esa evolución de A a F, el etano pasó del estado vapor al estado líquido, se condensó. Y se condensó, se empezó a condensar a esta presión y a esta temperatura. ¿Está bien? Que son puntos que caen sobre la curva esta de presión de vapor. ¿Sí? Bien. Durante esa evolución, dijimos entonces, se condensó el etano. El camino inverso, si nosotros circulamos de F hacia A, por ese camino de temperatura constante, de esa evolución, corresponde a una evolución isotérmica, donde disminuimos la presión y el etano pasa del estado líquido al estado vapor, lo cual es obvio, ¿no? Sin embargo, también podemos llegar de A a F, vamos a borrar acá, también podemos llegar de A a F, vamos a marcar la curva esta de presión de vapor. Nuestro A estaba acá, condiciones iniciales y condiciones finales, por otro camino, que no sea una evolución isotérmica, o sea, a temperatura constante, donde vamos aumentando la presión. Por ejemplo, este camino de acá, que voy a marcar con rojo. De A nos vamos hasta B, o sea, una evolución a presión constante donde aumentamos la temperatura. De B nos vamos hasta D, o sea, una evolución isotérmica a temperatura constante donde aumentamos la presión. Y ahora de D vamos hasta el punto E, donde es una evolución también isobárica en este caso, la presión constante, donde disminuimos la temperatura, y después una nueva evolución a temperatura constante, isotérmica, donde disminuimos la presión hasta llegar otra vez al punto F. ¿Sí? Fíjate vos que en el primer caso, cuando íbamos de A a F, acá lo pongo, cuando íbamos de A a F, nosotros acá, cuando empieza a condensar, si esta evolución la hacemos en una celda, en un vidrio, de vidrio, podemos ver que se empiezan a formar las primeras gotitas de condensado. ¿Está bien? Ahora vos fíjate que cuando hicimos la evolución A, B, D y E y F, esta evolución así, en ningún momento hemos tocado la curva de presión de vapor, es decir, no vamos a ver en ningún momento, vamos a poder percibir el cambio de estado, del estado vapor, gaseoso, al estado líquido, porque no estamos tocando la curva de presión de vapor. ¿Sí? Lo último que te quiero contar en este video es que este punto D, que estoy marcando acá, este punto de acá, donde está más allá de la temperatura crítica y de la presión crítica, es más apropiado hablar de fluido que de gas o que de líquido. Bueno, en el próximo video vamos a ver otra forma de ilustrar el comportamiento de fases de un sistema de un solo componente. Vamos a ver algo parecido a esto, pero vamos a graficar qué pasa, vamos a mostrar en una gráfica qué pasa para el etano cuando graficamos la presión en función no de la temperatura, sino del volumen. Bueno, nos vemos en la próxima clase.